gestión de los negocios siempre es importantísimo tener el punto de vista económico. Cómo se va desenvolviendo la realidad en la vida normal de las empresas en cuanto a tipos de cambio, tasas de interés, evolución de la actividad económica, el consumo. Pero bueno, para hablar de esto lo tenemos en línea, el economista Enrique Segwach. Y bueno, Enrique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto saludarte y saludos a todos los que nos escuchan o nos verán. Bueno, muy agradecido de tu tiempo aquí en Radio Perfil. Bueno, siempre te escucho Ujú. y realmente es un placer para mí también tenerte hoy aquí justamente en Empresa Ujú. 360. Bueno, y la verdad que lo que nos interesa por ahí comenzar a hablar es cómo ves el programa económico, si lo ves que está consolidado, en una etapa todavía que merece algún tipo de observación o por ahí le ves algún tipo de duda. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, a ver, primero hay que resaltar que este no es un programa económico, es un cambio de régimen. Ujú. Entonces, los cambios de régimen se analizan, digamos, con una lupa diferente al que se analiza un simple programa macroeconómico. El gobierno del presidente Milei, efectivamente, encabezó un cambio de régimen muy fuerte respecto al régimen anterior, porque veníamos de un régimen, bueno, como ya todos saben, con intensivo en Estado, con muchos subsidios al consumo, con precios artificiales, con Claro. prohibiciones de exportar, con prohibiciones de con dificultades para importar, con múltiples tipos de cambio, con un gran desorden macroeconómico que terminó como terminó. Ujú. Ahora, claro, cuando vos haces ese cambio tan brusco, eh, y a mi juicio sin haber seguido la secuencia adecuada, el resultado está a la vista. Es decir, estamos en una macro más ordenada, por supuesto, con relativamente estabilidad fiscal, con una inflación que ha descendido, aunque todavía estamos lejos de la inflación internacional, eh, y con una economía, con un nivel de actividad muy heterogéneo, porque justamente al cambiar los precios relativos, los que antes se beneficiaban de este incentivo al consumo, de la economía cerrada, de las prohibiciones de importar, etcétera, hoy están siendo perjudicados, y aquellos que estaban de alguna manera relegados porque tenían la prohibición de exportar, de invertir y de producir, como el caso, bueno, más obvio del petróleo, pero también ahora de la minería y también del agro, que estaba también muy restringido, sobre todo en el sector ganadero, para exportar carne, o en el sector agrícola para exportar trigo, qué sé yo. Claro. Entonces, bueno, tenés hoy una situación muy heterogénea en donde hay tres o cuatro sectores que andan muy bien y la mayoría de los sectores andan de mal en peor, digamos, Sí. en este contexto, y son los sectores que tienen mayor empleo y que concentran más población, y por eso, digamos, hay esta mezcla de buen humor en algunos lugares y mal humor generalizado, digamos. Desde ya. Enrique, bueno, me adelanto un poco en el tema en cuanto a cómo ves esta situación, ¿no es cierto? Que tenés muy focalizado, por ejemplo, minería, el tema oil and gas, el tema agropecuario, que realmente tiene una expectativa muy buena, pero todo el tema industrial que tiene una gran cantidad de mano de obra, por ejemplo, y que, bueno, la mayoría trabajamos en esos sectores, comercio, industria, y con dificultades ese sector. ¿Cómo ves que eso puede evolucionar y qué produciría, no? Bueno, yo te diría que en el corto plazo es difícil que esto evolucione, digamos, ¿no? O que evolucione mucho, que cambie mucho de lo que está pasando. Básicamente porque, otra vez, en medio de este cambio de régimen, el gobierno tiene pocos instrumentos para modificar esta realidad. Insisto, porque no siguió la secuencia que había que haber seguido. El propio presidente le había anunciado primero que iba a bajar los impuestos, después hay que hacer la reforma, perdón, primero hay que hacer la reforma impositiva, después hacer la reforma laboral, después abrir la economía, la verdad que se hizo al revés, digamos. Primero Claro. se generó, bueno, un mercado de capitales diferente, perdón, un mercado de cambio distinto, se cambiaron, no se hizo la reforma impositiva, que todavía está pendiente, Ujú. y bueno, eso hace que sea difícil distinguir ganadores y perdedores por razones propias o por razones de la macro, digamos, ¿no? O sea, acá tenés el problema de cómo distinguís.
a alguien que está mal, porque, bueno, porque invirtió mal, porque está en un mal negocio, porque, bueno, va a tener que cambiar de actividad, de alguien que si se hubieran hecho la reforma bien, si tuviéramos otro sistema impositivo, otro Estado, otra logística, etcétera, etcétera, podría estar compitiendo mejor. Bueno, eso por ahora no lo sabemos y lamentablemente, insisto, no hay muchos instrumentos de corto plazo que cambien esta realidad, ¿no? Claro, de ella. Y vos sabés que una duda que siempre nos asalta cuando estamos con el tema de, bueno, qué perspectiva vamos a tener en fundamental. Somos argentinos y lo primero que miramos cuál va a ser la Ujú. inflación, el tipo de cambio. Y vemos, bueno, hay equilibrio fiscal, el dólar no es que está quieto, va subiendo paulatinamente, pero muy poco, pero igualmente tenemos que la inflación, ese piso del 2% no lo logramos Ujú. perforar. ¿Cuál ves que es la causa que no nos permite acercarnos, por ejemplo, a una inflación internacional de un 3 o un 4% anual? Bueno, digamos, paradójicamente es difícil contestar esa pregunta porque la Argentina está en un régimen de 2% mensual de inflación, bien medida, desde 2011, 2012. Es Ujú. decir, con distintos regímenes monetarios, cambiarios, bueno, con todos los controles, etcétera, estamos en 2% mensual de inflación. En el periodo que hubo descontrol cambiario, pasaste a un régimen de 4 o de 6 y por supuesto sobre el final de la gestión de Massa estábamos Sí, en sí, el 8 y una creciendo, locura, digamos, ¿no? sí, sí, Entonces, de verdad, de quebrar ese 2% mensual, más allá de que obviamente por estacionalidad hay meses en el uno y pico y hay claro. meses en el 3, no es tan fácil. Hay, por un lado, todavía ajuste de precio relativo, no te olvides que las tarifas públicas se siguen indexando, todavía no están quitados todos los subsidios, de hecho este año los subsidios aumentaron, y eso te lleva a que esa indexación sea difícil de quebrar. Ujú. Hay cierta inercia derivada de que, otra vez, de las negociaciones salariales, de cierto acostumbramiento a este ritmo del 1,5-2, que solo se quiebra porque tenés un problema muy serio de demanda, o te insisto, porque tenés algún quiebre, digamos, estacional, que yo, cayó Claro, el tomate, cayó la carne, o lo que sí, fuere. sí. Así que por ahora va a llevar tiempo quebrar este tema. El presidente seguirá festejando otras cosas, pero en la realidad el 2% mensual va a ser difícil de quebrarlo, insisto. Dos es 1,5 o es uno y pico o algo parecido, pero una inflación internacional, como le ha pasado a otros países, de hecho, va a llevar su tiempo, digamos. Sí, sí, desde ya lo vemos porque realmente permanece en ese estándar de hace varios meses, Ujú, mismo con esta ujú. gestión de gobierno, y parecería que es un tema de idiosincrasia casi. Enrique, déjame comentar a la audiencia, estamos hablando de Enrique Sebas, economista, y bueno, tratando la realidad de todo lo que nos pasa en la economía argentina. Y otro tema que siempre hablamos y que el argentino lo tiene muy incorporado es el tipo de cambio, el dólar, las bandas Ujú. cambiarias. Algunos dicen que está atrasado, llamándolo en términos así generales, otro que está bien. ¿Cuál es tu apreciación con respecto al tema dólar? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, está claro que este dólar está, o el precio del dólar está más bajo del que le convendría a esta economía argentina todavía en transición, digamos, ¿no? Ujú. Ahora, por otro lado, es muy difícil mover el tipo de cambio real, porque este tipo de cambio no es un tipo de cambio que fija el gobierno. Está bien, el gobierno podría, o el Banco Central podría ser más agresivo en las compras, Claro. podría liberar eh, más el mercado, etcétera. Pero bueno, después de todo, este es un tipo de cambio que se mueve con el mercado, Ujú. digamos, otra vez, con estas, en fin, con estas salvedades. Ahora, vos fijate, volviendo al tema anterior, que las tarifas en Argentina o los precios de los servicios públicos están dolarizados, con lo cual vos movés el tipo de cambio y aumentás los precios de los Claro, servicios públicos. Cuando aumentás claro. los precios de los servicios públicos, aumenta la tasa de inflación. Cuando aumenta la tasa de inflación, el tipo de cambio real volvés al punto de partida. O sea, no es tan fácil mover el tipo de cambio real, aunque convendría tenerlo más alto, Ujú. digamos. Entonces, por eso mi insistencia en la falta de secuencia, digamos, ¿no? Porque el tipo de cambio real es una relación.
entre tu precio y el precio de los servicios, o el precio del Estado, digamos, el precio de los impuestos. Y entonces, si vos no podés bajar los otros precios, y estás en un problema, digamos. Claro, seguro, seguro. Es como que una cosa interactúa con la otra desde ya. Y otro tema Correcto. que siempre cuando vemos en las empresas que justamente trabajamos, el tema inversión, tasa de interés, uno mira Ujú. muchísimo la tasa de interés porque obviamente te limita a tomar un crédito y si te limita a tomar un crédito no puedes invertir, no puedes crecer. ¿Crees que esta ratificación que estuvo hablando justamente la gente de la política monetaria, que va a ser una política contractiva, ¿crees que va a ayudar a tener menor inflación? ¿Y cómo interactúa con el tema de la inversión en las empresas? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, primero, nadie invierte si pierde plata. Claro, Empecemos, fundamental. empecemos por ahí. O sea, lo primero que aparece es la rentabilidad. Si por más que hoy te regalaran el crédito, cosa que no está pasando, por supuesto, pero por más que hoy te regalaran el crédito, si vos estás perdiendo plata, no compras una máquina nueva, Ujú. digamos. No tendría ningún sentido hacerlo, digamos, Desde ¿no? ya, Y por eso, de hecho, la inversión de estos últimos trimestres, o la inversión de Argentina, está muy baja, realmente muy baja, claro. porque ha desaparecido la inversión pública y porque la inversión privada pasa por esto, porque uno mira el RIGI, etcétera, que todavía está moviéndose muy lentamente, pero aún cuando se moviera rápido, la inversión que necesita Argentina para funcionar, para no comerse el capital, es más o menos 20% del PBI. O sea, estamos hablando de Sí, 120.000, 130.000 millones de dólares por año. claro. Y el RIGI serán 15.000, serán 20.000, cuando sean. Por ahora no son más de 1.000 y pico, 2.000 o 3.000. Bienvenidos sean, pero digamos, es otro tema. Entonces, primero tenés que ir a un escenario de rentabilidad. Y ese escenario de rentabilidad, insisto, se vincula con todo lo que hablábamos antes. Ujú. Segundo, Argentina no tiene mercado de capitales porque las empresas que invierten no se financian en los bancos, o se financian poco en los bancos, se financian más en el mercado de capitales. Claro. Colocan bonos, colocan acciones, colocan deuda, o abren su capital, o ponen su propia plata, digamos, porque los argentinos hemos ahorrado mucho, en dólares, por supuesto, que es lo único que se puede ahorrar, y tenemos los ahorros fuera del sistema. Claro. Entonces, a lo mejor no necesitas crédito, lo que estás es tener un negocio que diga, bueno, me conviene más poner la plata en mi negocio o en el negocio que sea, que tenerla, bueno, a muy baja tasa en cualquier lugar. Sí, sí. Entonces, me parece que el análisis tiene que estar vinculado con, bueno, qué sectores pueden recuperar rentabilidad. Es una economía que se va a tener que concentrar, no hay lugar para todos los que se desarrollaron, insisto, bajo el otro régimen. Ujú. Otra vez, como no se puede distinguir quiénes son los buenos y quiénes son, no los malos, pero quiénes son los que pueden sobrevivir en su propio negocio, quienes tienen que buscar otra cosa, hay compradores y hay vendedores, y habrá que ver cómo evoluciona, pero no es una tarea exclusivamente del mercado de capitales y del crédito, aunque debería, por supuesto, si hay crédito te ayuda, Desde y ya. si hay tasas bajas te ayuda. Pero el mismo que quiere tasa negativa para tomar un crédito es el mismo que quiere tasa positiva para ahorrar. Claro. Es decir, con lo cual, vos tenés que pensar que primero tenés que desarrollar el mercado de capitales, el local. No tenemos fondos de pensión, los hemos destruido en su Sí, momento. sí, No totalmente. tenemos inversores institucionales grandes como seguros de vida, etcétera. Entonces, lamentablemente, estamos lidiando con un escenario muy complicado, en donde el gobierno decidió que, bueno, que no iba a hacer nada distinto a lo que está haciendo, o eventualmente alguna cosa marginal, y que las cosas se van a ir acomodando solas. Puede pasar, pero eso lleva mucho tiempo y tiene muchos costos. Sí, seguro. Enrique, otra pregunta que siempre nos hacemos los argentinos es si el gobierno va a tener la capacidad para pagar los vencimientos de deuda en los próximos años, porque después eso siempre vemos que nos ha impactado en el tipo de las crisis cambiarias, el tipo de cambio, las crisis cambiarias. De acuerdo a tu evaluación, o sea, desde el llano no sabemos esos datos, pero de acuerdo a tu evaluación, ¿tiene capacidad el gobierno para poder hacer frente a los vencimientos de deuda del próximo año, por ejemplo? Bueno, a ver, primero una aclaración conceptual.
los países no pagan su deuda, la renuevan, digamos. La deuda pública de los países es decir, es no tener deuda, es tener crédito, digamos, ¿no? Es decir, si un país tuviera que pagar su deuda, cualquier país del mundo que eligieras, salvo un país muy poco endeudado, como puede ser algún país latinoamericano o lo que fuere, bueno, quebraría, digamos. Entonces vos tenés que tener abierto el mercado de crédito para que te puedan renovar deuda. Argentina tiene el problema porque tiene el mercado de crédito relativamente internacional, me refiero relativamente cerrado. Primero porque es un país que tiene pocas reservas en el Banco Central, que claro, vos tenés pocas reservas en el Banco Central y tenés mucha deuda en moneda extranjera, por lo que hablábamos antes, tenés un problema. Hay países que tienen bajo riesgo país, lo que llamamos ahora, pero también tienen muy poca deuda en moneda extranjera porque tienen mucho mercado de capitales local, que es el caso de Brasil. Entonces, no se endeudan en el exterior y entonces la poca deuda que coloca tiene una buena calificación, digamos, ¿no? Entonces, primero tenés un problema de que Argentina necesita renovar, acceder al mercado de crédito internacional en un contexto donde primero tiene pocas reservas. Segundo, todavía hay mucha desconfianza respecto a la Argentina, porque Argentina es un desfonteador serial. Ujú. Tercero, ha desarrollado lo que llamamos acreedores privilegiados. O sea, ahora nuestro principal acreedor es el Fondo Monetario, que es privilegiado respecto a los otros acreedores. Entonces, cuando yo tengo un bono de Argentina, sé que estoy en la cola detrás del fondo, digamos, ¿no es Claro. cierto? Antes estaba delante. O sea, el fondo no va a venir a salvarme a mí. Y cuarto, digamos, eh, la situación fiscal todavía es frágil. O sea, Argentina tiene el superávit fiscal más o menos para pagar los intereses de la deuda, que es lo que hay que hacer, ¿no? Uno Claro. paga renueva el capital y paga los intereses. Ujú. Pero está medio tironeado. Y si no tenés acceso al mercado internacional, el año que viene tenés un contexto bastante desafiante de deuda. Si bien el gobierno tiene, bueno, tiene recursos y además ahora con el superávit comercial que surge básicamente de vaca muerta, tenés más dólares de los que tenías antes desde el punto de vista de las exportaciones. Bueno, es un escenario tirante, digamos, desafiante. Entonces, bueno, yo creo que no hay riesgo de default, Ujú. porque además hay recursos de última instancia, como puede ser el swap chino o el SAP norteamericano o el propio fondo, pero Argentina necesita recuperar un mercado de crédito mucho más, más dinámico de acceder al mundo, porque justamente si no accedemos a ese mercado, tenemos que recurrir al mercado interno. Entonces, los dólares que podían ser para invertir o para importar, terminan siendo dólares para comprar deuda pública, Claro. digamos, ¿no? Es decir, el gobierno estimula que saquemos los dólares del colchón, pero simultáneamente coloca bonos en dólares para que esos dólares del colchón se los lleve el gobierno. Sí, Con sí. lo cual, o una parte, no quiero exagerar. Entonces, bueno, es un escenario complejo, mejor que antes porque tenemos más dólares insisto, en superávit comercial, pero los argentinos seguimos ahorrando muchos dólares, o seguimos gastando mucho en dólares en tarjetas y ahorrando muchos dólares, una parte de los argentinos, por supuesto. Sí, sí. Y además, insisto, sin acceso al mercado internacional se hace más complicado. Sí, si vos tuvieras que elegir, por ejemplo, yendo a lo que son reformas estructurales, que siempre hablamos, habría que reformar, ¿a qué le darías mayor preponderancia? ¿Cuál crees que es imprescindible de todo lo que tenemos que hacer como reformas estructurales en Argentina? Mira, yo creo que finalmente, estoy tratando de escribir al respecto, pero no es fácil, finalmente hay que tomar el toro por las astas y atacar el federalismo. Digamos, Argentina tiene una deuda con un buen diseño federal o sea, estamos en un federalismo económico, me refiero, diseñado políticamente en 1988, Ujú. en medio de la pelea, entre comillas, Cafiero-Menem, Alfonsín, digamos, ¿no? Sí, sí. Y han pasado, no sé, 50 años, ya no sé cuál es el número, y no hemos resuelto este problema federal. Entonces tenés que provincias que cobran ingresos brutos,
que provee malos servicios públicos, porque los servicios públicos están en manos de las provincias, la educación, la salud, la seguridad, etcétera, de la gente como nosotros, está en manos de las provincias. Claro, Tenés una provincia como la de Buenos Aires concentrando población y pobreza. En fin, esto hay que rearmarlo. Y claramente tenés una gran oportunidad hoy, porque entre las minerías que está llegando al norte y la riqueza petrolera en el sur, tenés un poco más de provincias con más recursos de las que tenías antes, pero hace falta una reforma política de fondo, porque podemos terminar, o algunas provincias pueden terminar, como han terminado países, ¿no es cierto? Si vos los recursos naturales, los fondos provenientes de los recursos naturales, los malgastás, no son Noruega, termina siendo Nigeria. claro, claro. Entonces, y eso implica que la Argentina tenga que replantearse todo este tema de la descentralización, insisto, de qué impuestos se cobran, de cómo se manejan las tasas municipales, cómo se vuelcan los recursos a tener mejores caminos rurales y Ujú, mejor logística y mejores puertos y mejor claro. educación. Y ahí me parece que está el verdadero talón de Aquiles de cualquier programa. La convertibilidad, entre otras cosas, fracasó por no resolver el problema provincial y este programa, y casi todos los gobiernos tienen el mismo problema. Se sienta la Liga de Gobernadores a negociar políticamente votos en el Senado, contra Claro, plata, de ya. pero nadie piensa en los servicios para la gente. Sí, sí. Y mientras esto no pase, me parece que estamos en un problema. Desde ya. Enrique, te voy a pasar un poco al tema, así muy breve, porque se nos agotó el tiempo, pero más del ámbito internacional. Nosotros estamos que le vendemos y compramos a China, tenemos una gran interacción, pero dependemos mucho de Estados Unidos. Por ejemplo, bueno, este último año nos salvó con la asistencia financiera. ¿Cómo ves que se puede manejar esta disputa en sí, la parte comercial con China, que le exportamos muchísimo, importamos también, y con Estados Unidos, que ha sido nuestro proveedor financiero en esta última etapa? ¿Cómo lo Bueno, plantearías? ese es otro tema bien complejo para la Argentina, porque la Argentina le ha ido bien cuando se ha insertado en el mundo, digamos, ¿no? Cuando supo cómo insertarse en el mundo. La famosa generación del 80 y ese periodo de 1880-1914 fue insertarse con el Imperio Británico, digamos, ¿no? Es decir, era poder proveerle de agroindustria al imperio, y de hecho los gasoductos y los oleoductos de hoy son los ferrocarriles de ayer, digamos. Los ingleses venían, hacían los ferrocarriles para poder sacar las exportaciones. Estoy simplificando, pero fue así. Cuando Argentina cuando entró en crisis ese modelo, digamos, en la crisis del 30 entró en crisis ese modelo y Argentina ya no supo más cómo insertarse. De hecho, hubo un periodo ventajoso porque el cierre de la segunda de las guerras nos permitió hacer sustitución de importaciones y desarrollar una industria muy pujante, pero ese modelo se fue agotando y no supimos cambiar, y cuando teníamos que insertarnos en el mundo no lo hicimos, digamos, ¿no? Después hubo un periodo de inserción en los 90 que respondía a un cambio en las condiciones financieras, no quiero perder mucho tiempo en un cambio en las condiciones financieras y una serie de reglas, y ahora que tenemos la oportunidad de volver a insertarnos, de hecho hubo un gran avance como el acuerdo con la Unión Europea, resulta que nos estamos insertando en un mundo que dejó de tener reglas. Claro, O desde sea, ya. la ventaja que teníamos los argentinos, que no tenemos reglas, ni tenemos poder judicial, somos caóticos, era que, bueno, entrábamos a un club que tenía reglas. Entonces, bueno, está bien, estos tipos son medio locos, pero como entraron al club, van a cumplir con ciertas reglas. Resulta que ahora que nosotros más o menos queremos cumplir con las reglas, el mundo desapareció de las reglas. Sí, Tenemos a sí. Trump, que a la mañana hace una cosa, a la tarde hace otra y a la noche hace otra, y esta guerra solapada, o no sé cómo llamarla, o implícita por el poderío tecnológico entre Estados Unidos y China, en donde China es el principal productor manufacturero del mundo, todo subsidiado, pero el principal del mundo, con altísima tecnología, altísima escala y con el modelo de exportación. Y Estados Unidos es, digamos, por ahora
tiene la ventaja de ser el centro financiero, tener un gran poderío militar, pero que por ahora Trump lo está destruyendo. Claro. Entonces, meterse ahí es complicado. El presidente ha elegido la alianza directa con Trump, porque ni siquiera es con los Estados Unidos, y eso tiene sus costos, Ujú. tiene sus ventajas, por supuesto, pero ha tenido la habilidad de mantener estas relaciones con China, porque China además, la verdad que a China lo que le interesa es comerciar. Si vos sos el principal productor de bienes del mundo, no te interesan las guerras, porque la guerra te rompe el comercio, digamos, Claro. ¿no? Lo que te interesa es tener abierto el comercio. Por eso, paradójicamente, China es un país hoy pro apertura, con todos los defectos que tiene China, sí, por Sí, supuesto, desde sí. el punto de vista de los derechos humanos, etcétera, y Estados Unidos es un país que se cierra. Entonces, bueno, meterse en eso es complicado. Además, volviendo al tema de la deuda, Estados Unidos con récord de deuda, Europa con récord de deuda, Japón con récord de Claro. deuda, China con una crisis del mercado inmobiliario que nunca logró superar. Bueno, no es sencillo meterse ahí. Seguro, seguro. Enrique, lamentablemente el tiempo se nos va agotando, pero mira, una pregunta corta y respuesta dentro de lo más breve que puedas. ¿Cómo no? Vos tuviste un paso por la función pública. ¿Cuál es tu recuerdo de esa etapa? Bastante traumática, te diría, porque en el Banco Nación me tocó hacer más o menos el servicio militar y en el Banco Central viví las crisis finales del del gobierno de Macri, así que fue bastante traumática, aunque muy enriquecedora desde el punto de vista de la experiencia personal, ¿no es cierto? Claro. Porque, bueno, un profesional siempre aspira a esos lugares, pero traumática, te diría. Traumático en sí. Bueno, Enrique, muy agradecido que hayas estado aquí en Radio Perfil, en Empresa 360, y bueno, esperemos contarte siempre con tu presencia aquí, pues realmente es muy enriquecedora. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Un Chao. placer, un placer.